El sábado pasado debutó Takefusa Kubo con la Real en Mönchengladbach y leí una información del diario vasco de que Japón iba a ser el 35º país que vería a un jugador de la Real defender, a un jugador de ese país defender los colores de la Real. Así que os voy a repasar los números. Yo tiro de Transfer Market y es verdad que el dato tiene un poco de trampa porque hay países que antes eran uno y ahora son cuatro. Ya sabéis que me refiero a Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, pero vamos a repasar todos los extranjeros de la Real por países. Vamos a ir continente a continente hablando de dónde o qué países tuvieron representación en la historia de la Real. Esto es 1909, la sección de la Real dentro de 90 Fútbol Club. Empezamos. Os lo he dicho en la entradilla, es un dato tramposo el de los 35 países, porque la geografía política o la geopolítica va cambiando cada día y hay países que antes eran uno, Yugoslavia, que después, en mi época actual, eran 5 y creo que ahora son 7 países, no me paraba a pensarlo, pero yo en el Mundial de 2006 veía a Serbia y a Montenegro juntos, ahora está Serbia, está Montenegro, la Real ha tenido un futbolista que tenía pasaporte kosovar, aunque no cuenta como kosovar, como es Adnan Januzaj, pero bueno, el tema es que vamos a ir continente a continente hablando de qué países han representado a la Real. Bueno, más que continente a continente va a ser más confederación a confederación, ¿no? Porque tengo apuntado Europa, tengo apuntado América, tanto del norte como del sur, tengo apuntado África, Asia y Oceanía, que en este caso es un continente, pero la Confederación Australiana no está en Oceanía, sino que compite en Asia, que es la confederación en la que ha competido Matty Ryan para intentar llegar, o para llegar en su caso, al Mundial de Qatar de este próximo invierno. Así que vamos a empezar por el viejo continente. Hombre, pues claramente la Real ha tenido franceses, ha tenido portugueses, que son los más cercanos, y ha tenido absolutamente de todo. Os voy a pasar la lista, yo la voy a leer, os la voy a poner aquí sobrescrita a todos, porque Francia, Portugal, Turquía, bueno, creo que están apuntados por número de jugadores de cada país o número de partidos, creo mejor dicho, ¿eh? Francia, Portugal, Turquía, Suecia, Noruega, Inglaterra, Serbia, Países Bajos, Rusia, Austria, Bélgica, Georgia, Rumanía, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Dinamarca, Italia, Gales, Croacia, Islandia, Suecia, Islandia y Lituania. Todos ellos han tenido al menos un jugador que haya jugado en la Real. ¿Y por qué digo lo de al menos uno? Hombre, pues porque tirando de memoria, en Lituania solo ha estado Edgaras Jankauskas, en Irlanda solo ha habido uno que ha sido John Aldrich, en Suiza solo ha estado Haris Seferovic, en Islandia Alfred Finnbogason, que está sin equipo, y en Croacia creo que solo ha estado Igor Svitanovic. Así que, bueno, hay países los que solo ha habido un integrante, países con los que la Real tiene mejor relación, países con los que la Real tiene menos relación, pero esta va a ser la segunda parte del vídeo. Este vídeo de hoy os voy a traer los países sobre los que pueden decir orgullosos que la Real ha tenido un jugador de su confederación, ¿no? Pero en una segunda parte vamos a traer datos que creo que son más que curiosos, ¿no? Pues hombre, hay un dato muy curioso que es que en Argentina hay un montón de partidos jugados con la camiseta de la Real, pero solo han marcado 4 goles. Bueno, pues ya veréis que el dato encima de esos 4 goles que os adelanto tiene bastante más gracia. En América hay 7 países que pueden decir que al menos un jugador de su país jugó en la Real. Es uno del norte, que es México, y son 6 del sur, que son Brasil, Argentina, claramente, Uruguay, Chile, Colombia y Perú. Es decir, falta Ecuador, falta Venezuela, y creo que de Sudamérica no falta ninguno más, ¿no? Bueno, si me estoy equivocando me lo podéis decir, pero bueno, Norteamérica sería probablemente el siguiente país o el más fácil de tener al siguiente debutante, porque en Estados Unidos es internacional ya absoluto Jonathan Gómez, también con México. Verdaderamente no sé decir Joe Go con qué selección va a jugar o por qué selección va a optar. Tanto ha jugado con las dos absolutas, tiene 18 años, doble nacionalidad, y aunque él es americano, también americano, quiere decir estadounidense, también ha jugado con México, pero si le diera por jugar con Estados Unidos, pues tendríamos un país más que añadir a la lista. En África es donde más trampa se hace, claramente además, porque la Real ha tenido 2 ecuatoguineanos, pero cuando Emilio Nsue jugó con la Real, jugaba con la selección sub-21 española, poco después también se iba con la sub-21. Johnny Kuyami, yo creo que entonces no era ecuatoguineano, algo que sí fue después. De Senegal vino Bukari Dramé, de un tipo que no guardamos buenos recuerdos, la verdad. Liasin Kadamuro fue argelino, con lo cual, ¿ha habido argelinos en la Real? Sí.
pero Lyasin Kadamuro era nacido en Francia, con lo cual, por eso os digo, al final ya sabemos que hay muchos jugadores que quizás son europeos para lo que les interesa, pero que luego cuando no pueden jugar con sus selecciones de los países en los que han nacido, se van a los países de sus antepasados, ¿no? Que es lo que le pasaba a Lyasin Kadamuro, que yo creo que nació en Toulouse, en el país vecino de Kenia. Este sí que nació en Kenia, y la verdad que para ser un continente bastante caluroso el africano nos dan sudores fríos solo de pensar en McDonald Mariga defendiendo la camiseta de la Real en esa media temporada 2011-12, la que intentó frenar la progresión de Asier Yarramendi, pero el de Mutriku fue, vamos, como un cabestro y lo apartó del camino y le dijo, quita de aquí, como si fuera un australiano bebido en los encierros de San Fermín, porque la verdad es que Asier Yarramendi se comió con patatas a McDonald Mariga, que sí que era muy importante en el Inter de José Mourinho, o bueno, eso nos dijeron, pero la verdad es que no pasó con un grato recuerdo. Siempre recuerdo, yo sí, que de pequeño la Real tuvo un jugador ganés, y me vais a decir, hombre, ya no es tan raro que haya algún jugador ganés, porque todos hemos visto a Ghana llegar a cuartos de final de un mundial, a una selección ganesa con Michael Essien a la cabeza, tutear a Brasil en el mundial, creo que de 2006 en Alemania, pero antes, la Real fue mucho antes al continente africano para traerse a Yao Acheampong, que creo que es pues un poco más o menos que la muestra en un fichaje que no sale bien, vamos a decirlo educadamente. Yao Achimpong, como le llamábamos cariñosamente, Sakayao no, la canción que le cantaban, pues no dio la talla en la Real y yo de pequeño se fue a ceder al Hércules y el Hércules le despidió y yo crecí pensando que si cedías a un tío y en el otro equipo le despedían, ya no podía volver a tu equipo, que fue el caso de Yao con la Real. En Nigeria, Mutiu Adepoyo, un mundialista con la selección africana al Mundial del 98, un tío de grato recuerdo, exjugador del Racing, exjugador de la cantera del Real Madrid. Otro dato tramposo en África, porque Madagascar también tiene a uno de sus hijos que ha jugado en la Real, que es Stéphane Collet, en el año 2000, pero es que Stéphane Collet era francés. Después sí que creo que llegó a ser internacional con Madagascar, tampoco creo que tuviera muchísimo mérito, aunque me quiero creer que Stéphane Collet, que jugó en Primera División en Francia y en España, pues sería el mejor del equipo africano, porque si no, si hay alguno mejor que Collet en Madagascar, pues nos vamos a preocupar por el scouting de la Real, que no supo encontrarlo. Camerún también ha tenido algún jugador que ha jugado en la Real, y Marruecos, hombre, pues yo me acuerdo de Moja. No sé si hubo alguno más, pero de Moja sí que me acuerdo que fue jugador de la Real. En Asia, hombre, pues los del Mundial de 2002, ¿no? Corea del Sur y Japón, que fueron los organizadores del Mundial de 2002, precisamente vino Lee Chun-so y ahora ha venido Takefusa Kubo, que no ha debutado oficialmente con la Real, pero que sí que podemos decir que va a debutar oficialmente con la Real en cuanto empiece la temporada. Curiosamente, los dos fichados por Roberto Lave. Un dato importante de esto es, por cierto, que en América he dicho Perú. En Perú, solo Alexander Cayens ha jugado con la Real, un jugador central titular de la selección andina, creo que se dice, ¿no? En el caso de Perú, Alexander Cayens, que está en la MLS y que jugó un partido a las órdenes de David Moyes en el Tartiere en Copa del Rey. Y lo último que falta es evidentemente Matthew Ryan. Voy a ponerlo por continentes como que es de Oceanía, pero Matthew Ryan compite con Australia en la Confederación Asiática, así que le podemos dar un poco, ¿no?, la doble nacionalidad en cuanto a confederaciones, ¿no? Porque Matthew Ryan es australiano, born and raised en Australia, pero ha competido desde hace ya muchos años el país de los canguros en la Confederación Asiática para clasificarse para los mundiales. Estos son los datos que os dejo por hoy. Vamos a volver otro día esta semana con las curiosidades que nos dejan esta lista de extranjeros en la Real, porque verdaderamente hay muchos datos muy curiosos que os tenemos que traer. Like, suscribíos, seguid a 90FC _ en redes sociales. Muchas gracias. Agur.